Bienvenidos a la siguiente sesión denominada la reforma educativa a partir de la evaluación. Para poder entender la reforma educativa suscitada en el año 2013, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, necesitamos entender, necesitamos conocer, necesitamos descubrir cuál es el papel que desempeñó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, considerándolo como un agente articulador del cambio. Vamos a revisar durante esta sesión cómo es que se da la reforma educativa en este sexenio, cuáles son las modificaciones constitucionales, cuáles son las creaciones de las leyes secundarias a fin de propiciar cambios estructurales que tendrían como mira un cambio en la educación en nuestro país. Ustedes recordarán, durante todo el siglo XX es un siglo cargado de grandes cambios en el sistema educativo mexicano. Se hace obligatoria la educación en el año 1993, como ustedes ya también lo revisamos, se hace obligatoria la educación secundaria y en el acuerdo 592 por el que se articula la educación básica, hace muy pocos años, pues se articula y se hace obligatoria de la educación preescolar a la educación secundaria, y con esta reforma se hace obligatoria la educación media superior. Entonces, esta reforma pretendía hacer cambios significativos en el sistema educativo y de manera legal se estructuraron una serie de cambios que buscaban que esto se llevara a cabo. Entonces, esto es lo que vamos a revisar durante esta sesión y de ahí su importancia. Entonces, bueno, ¿qué me gustaría que comenzáramos? Comenzar platicando acerca del artículo primero constitucional. Este artículo es muy importante. ¿Por qué? Porque en como ustedes ya lo saben, aparte de reconocer que todos los mexicanos gozamos de derechos y que los podemos disfrutar, también se reconocen los derechos humanos y a todos los mexicanos se nos da, y en este artículo se garantiza que tenemos la protección más amplia hablando de derechos humanos. ¿Por qué lo retomamos? Porque la educación es un derecho humano. Entonces, si partimos que la educación es un derecho humano, el Estado mexicano nos lo tiene que garantizar y tiene que generar una serie de estrategias que nos permitan vivirlos plenamente y sobre todo vivirlos al sector vulnerable más importante de nuestro país, desde mi punto de vista, no porque los demás no sean menos importantes, pero que tiene que ver con niñas, niños y adolescentes, que finalmente es el sector de la población para el que están orientadas todas estas reformas educativas y han sido orientadas pues a este sector. Entonces, se reconoce en el artículo primero constitucional, es una modificación muy importante cuando se da y nos hablan ahora de derechos humanos que es necesario retomar. El artículo tercero, justo en el 2012, se modifica y de manera resumida podemos afirmar que el Estado tiene la obligación de garantizar que la educación obligatoria que imparta sea de calidad. Se introduce este concepto, un concepto muy poco discutido, pero que sí causó gran, por un lado, incomodidad, debates acerca de qué consideramos como calidad. Descontento por aquella parte que nos hablaba de que era un concepto extraído de la iniciativa privada y no podemos hablar de calidad cuando no tenemos clientes, porque no podemos llamar clientes a nuestros estudiantes porque justo son estudiantes. Pero bueno, este elemento se introduce y a partir de este concepto de calidad es que también trae de la mano la evaluación. ¿Cómo voy a evaluar yo el sistema educativo para saber si es de calidad? Bueno, pues necesitamos una serie de pruebas. Las pruebas en nuestro país no son recientes, ya tienen una historia muy larga. Hay pruebas estandarizadas de corte internacional a la que sometemos a nuestros estudiantes a fin de evaluar en qué lugar nos encontramos con respecto a otros países. Entonces, bueno, el Estado tiene que garantizar la educación obligatoria, que ésta sea de calidad. Dice, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa, la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los estudiantes o de los educandos. Será de calidad, dice la Constitución, o decía, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los estudiantes. Entonces,
¿En qué términos se piensa esta reforma? Bueno, para que yo, Estado, pueda garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, necesitamos crear un Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Y este Sistema Nacional de Evaluación Educativa va a estar coordinado por el ahora extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE por sus siglas. El INEE ya existía, no se crea en el año 2012. En el año 2012 se crea como un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, pero ya existía y ya se encargaba de realizar pruebas estandarizadas, de aplicarlas, también de recuperar la información, de manejar los datos y de hacerlos públicos. Ya venía con una historia, a mí me parece que académica seria, dependía de la SEP, y con esta reforma pues logran la autonomía, que sin duda pues era muy importante. Entonces dice la misma Constitución, nos establece que el INEE va a coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, porque va a ser el INEE el instituto encargado de evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo del CEN. A nivel preescolar, a nivel primaria, a nivel secundaria y a nivel medio superior. Para poder evaluar, ¿qué va a necesitar? Bueno, nos dice, va a necesitar diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema. También va a tener que expedir los lineamientos a los que se van a sujetar las autoridades educativas a nivel federal, pero también de índole local, para llevar a cabo cada una de las funciones que le correspondan y que las va a establecer el instituto. Va a generar y va a difundir información y con base en esta va a emitir directrices para que sean relevantes y para que a partir de estas directrices las autoridades o aquellos que toman decisiones las puedan tomar, pero estas decisiones van a ser tendientes a mejorar la calidad de la educación, a que la educación sea de equidad, porque lo que se pretende es que exista una igualdad social. En estos términos es como se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, se establece la obligación del instituto de coordinarlos y se establecen las funciones y las acciones que tiene que desempeñar para poder lograr a cabo. Entonces, ¿qué va a ser el Sistema Nacional de Evaluación Educativa? Va a ser un conjunto orgánico, articulado de diversas instituciones, pero no solo de eso, sino también de procesos, de instrumentos, de acciones y demás elementos que contribuyan al cumplimiento de sus fines, con el objeto de contribuir a garantizar la calidad de los servicios educativos que nos presta el Estado, pero también que nos prestan los particulares. Ahí habla de educación privada, porque sean públicos o sean privados, tienen un reconocimiento de validez oficial de estos estudios. Y bueno, esto se establecía en la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en el artículo 11 y en el artículo 12. ¿Cómo estaba integrado el Sistema Nacional de Evaluación Educativa? Pues el Sistema Nacional de Evaluación Educativa iba a ser coordinado por el INEE, pero iba a estar integrado por autoridades educativas, por los procedimientos de difusión del resultado de las evaluaciones, por los lineamientos y las directrices de evaluación. Acuérdense, los lineamientos son obligaciones que el instituto emitía y que las autoridades competentes tenían la obligación de cumplir, y las directrices eran recomendaciones a fin de que éstas se convirtieran en políticas públicas en materia educativa que también trajeran consigo un cambio. Bueno, ¿qué otro elemento integraba este Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación? Pues los parámetros y los indicadores educativos y la información relevante que contribuya a dar cumplimiento a los fines de la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. También la conferencia, que era un grupo colegiado de expertos en materia de evaluación educativa que podría incidir en las decisiones, en las recomendaciones o en los lineamientos que pudiera emitir el INEE. Y bueno, finalmente, otro elemento muy importante que integraba el Sistema Nacional de Evaluación Educativa pues son los componentes, los procesos y los resultados de la evaluación. ¿Qué entendemos por componentes? Y esta es una situación muy importante. Bueno, los componentes del Sistema Educativo Nacional se encontraban definidos en el artículo 10 de la Ley General de Educación, en el que se indica que constituyen el Sistema Educativo Nacional. Es decir, ¿quiénes integran el Sistema Educativo Nacional? Pues los educandos y los educadores, los estudiantes,
las y los docentes, las autoridades educativas, pero otro elemento pues eran los planes, programas educativos, materiales e instrumentos. Uno más, un componente más del sistema educativo nacional, pues son las instituciones educativas por parte del Estado y también los organismos descentralizados. Y otro componente del SEM pues son las instituciones particulares que tienen validez oficial y también las instituciones de educación superior autónomas, las universidades autónomas. Todas estas modificaciones son resultado de un acuerdo que se firmaron todas las autoridades encargadas o involucradas con el sector educativo, denominado Pacto por México, que se firma en el 2012 y que se concretiza con las reformas legales en el 2013. El instituto desaparece. Actualmente ya no existe, hubo una modificación constitucional que lo desaparece, las leyes secundarias también fueron abrogadas, estamos en un reproceso para saber qué es lo que va a pasar. ¿Qué sucede en la parte local? Yo les puedo hablar de la parte local porque el instituto pues era un organismo físicamente ubicado en la Ciudad de México, pero una vez que comienza a trabajar para el año 2016, deciden crear direcciones en todos los estados. Entonces, todos los estados se lanza una convocatoria para que aquellos que decidan formar parte de las direcciones del INEE en el estado, en los estados, a través de una convocatoria pública pudieran hacer una serie de evaluaciones para poderse integrar a la planta administrativa que trabajara de manera conjunta con los gobiernos locales, con las secretarías de educación pública, estas delegaciones federales insertas en los estados o con las secretarías de educación de los mismos estados. Entonces se hacen convocatorias y en un primer momento todos los estados tienen direcciones del INEE compuestas por 5 personas. Un director general, 2 subdirectores, uno que se va a encargar de procesos de evaluación y otro que se va a encargar de la vinculación, un jefe de departamento que se encargaba de las cuestiones administrativas, de recursos humanos y recursos financieros, y un asistente. Es así como se crean, 5 personas por cada estado. Tenían algunas atribuciones y se encargaban de realizar o de llevar a cabo los operativos en los estados en cuestión educativa. Sin duda resultó un proyecto interesante, pero una vez que hay un cambio de gobierno, y esto es, nuevamente les repito, es una situación que tenemos que siempre prever cuando se consolidan las políticas públicas en materia educativa, es que solo se pueden lograr cuando también existe el presupuesto necesario. En este caso, la primera indicación es recortar el presupuesto del instituto al 50%, y eso hace que su viabilidad se ponga en duda, y las primeras decisiones que toman, más importantes, pues es la desaparición de todas las direcciones del instituto en los estados. Entonces, esa es la primera forma en la que el instituto comienza a perder pues la proyección que tenían los estados, y con eso son los primeros elementos que nos indican que el instituto va a desaparecer. El presupuesto que se destina pues es ya muy poco, y junto con algunas direcciones que estaban en el organismo central, bueno, desaparecen estas direcciones. ¿Qué sucedió con el INEE? Bueno, pues finalmente consideraron que no era la forma correcta de coordinar este sistema nacional de evaluación educativa. También consideraron pues que no cumplió con las expectativas. Yo que considero que me parece que a los que tomaban decisiones en el instituto les faltó un poco de sensibilidad a la hora de hacer conciencia con los docentes de la importancia de evaluarse. Por ahí me parece que fue el asunto. Bueno, sin embargo, estas son las decisiones.
Con esto, con esta pequeña plática que hemos tenido a manera de introducción y con el material de lectura, ustedes estarán en condiciones de realizar las actividades. Les agradezco mucho que estén en nuestras sesiones. Para mí, como siempre, es un placer. Y bueno, pues seguimos en contacto. Muchas gracias. Cualquier duda, por favor, no olviden entrar al foro, a hacerlo. Sin duda alguna, las dudas o los comentarios generan la participación de todos y este curso se vuelve mucho más amigable. Isabel Martínez, estoy a sus órdenes. Muchas gracias.